Hola, bienvenidos. Ahora vamos a resolver un problema sobre diferenciabilidad y todos los conceptos que esto involucra. Empecemos analizando la continuidad, que eso es lo que nos pide en el literal A. Sin embargo, hay que recalcar algo muy importante. Aquí se nos está preguntando en qué puntos la función es continua. Quiero recalcar entonces que no se nos está diciendo si verifiquemos si es continua en algún punto, más bien todo lo contrario. Nosotros tenemos que encontrar dichos puntos en los que es o no es continua. Para lo cual sí me parece importante hacer un análisis de el comportamiento de la función f. Veamos. Si nosotros analizamos la función, para simplicidad, entiéndase que esta inecuación de aquí significa y diferente de x, mientras que acá significa y igual a x. En otras palabras, el análisis, mejor dicho, el comportamiento de la función cambia dentro y fuera de esta recta y igual a x. La recta y igual a x, pues obviamente no tiene espesor, ¿verdad? O sea, no es una línea nada más, no tiene grosor. Sin embargo, vamos a dibujarla algo así para fines visuales. Ya. Lo que se debe entender es que en la parte roja, específicamente en la parte roja, la función f vale x más y. Que de hecho, si lo viéramos ya, esto es z igual x más y, esto es un plano, ¿verdad? Bueno, repito, en la parte roja la función vale simplemente x más y. Fuera de la parte roja, o sea, fuera de la recta y igual a x, la función automáticamente se transforma en otro comportamiento. ¿En qué comportamiento? En f igual, pues la función racional que ustedes pueden leer ahí. ¿Sí? Entonces, repito, nuestra función en la recta roja tiene un comportamiento y fuera de la recta roja tiene otro comportamiento. ¿Cuál es la recta? La recta es y igual x. Con eso hemos interpretado lo que dice la definición misma de la función. Bajo esta premisa, ¿en qué puntos puede o no puede haber discontinuidad? Pensémoslo, si analizáramos los puntos aquí, ¿tendría sentido pensar en discontinuidad en este punto? Pues no, porque si estamos en el comportamiento azul, pues sus alrededores va a seguir comportándose igual, así que no me preocupa mucho si hay o no hay continuidad aquí. Sí lo va a haber. Pero los puntos que en verdad me preocuparían a mí serían puntos aquí, puntos encima de la recta y igual a x. ¿Por qué? Porque si me acerco a una forma, llegaría mediante el comportamiento azul. Si me acerco a otra forma, llegaría mediante el comportamiento rojo. Y eso ocurre en todos los puntos en la recta y igual a x. En otras palabras, mis puntos de análisis deben ser los puntos de la recta y igual a x. Para analizar la continuidad yo debería tomar el límite. No puedo tomar el límite a todos los puntos de la recta porque, bueno, pues que son infinitos. Y claro está, el límite no se puede tomar límite hacia una recta, el límite se toma hacia puntos. ¿Cómo haría yo entonces para analizar todos los puntos de la recta? Digamos pues que tenemos puntos de la forma A, B, cualquiera en el plano. ¿Cómo yo me aseguro que estos puntos pertenezcan a la recta y igual a x? Pues claro está, sería si se cumple que A sea igual a B. En otras palabras, los puntos de la forma A, son los puntos que pertenecen a la recta y igual a x. En otras palabras, como no se puede tomar límite hacia una recta, solo se puede tomar límites hacia puntos, tomamos entonces límite hacia los puntos de la forma A. Esto de una forma indirecta es como tomar límite hacia la recta, porque el valor A es un valor cualquiera real. Así que este punto me representa toda la recta, entonces de cierta forma estaríamos tomando límite hacia la recta. Y con este tipo de análisis vamos a proceder. Veamos. Tal como se indicó, tomamos límite hacia el punto A, porque ese punto es una especie de representación de la recta y igual a x y necesitamos analizar la recta y igual a x. Cuando tomamos el límite, pues x y tienden hacia el punto A. En otras palabras, tiende hacia la recta, por ende no estamos en la recta, ¿verdad? Como no estamos en la recta, el comportamiento debe ser el de aquí. O sea, en el límite debo usar este comportamiento, el de la función racional. Mientras que todo lo contrario, en el punto A, es claro notar que y es igual a x, por ende estoy en el otro comportamiento, ¿verdad?
el comportamiento que simplemente es x más y. ¿Sí? Así de simple. Entonces resolvemos usando el respectivo comportamiento en el lugar correspondiente. Para el caso del límite, pues bueno, y tengo una diferencia de cubos, puedo factorizar, ¿verdad? Con el fin, obviamente, de eliminar la indeterminación. Acá no hay mucho que hacer, x más y, luego en el punto a, sería a más a, ¿verdad? Y listo. Eliminé la indeterminación en el límite, por el otro lado me queda solamente 2a, y evalúo, x vale a, y vale a, reemplazo. Luego tengo una ecuación en términos de la variable a. Aquí mucho cuidado de no simplificar la variable a para no perder soluciones, sino que mandamos todo un mismo término, ¿verdad? Y sacamos factor común y conseguimos dos soluciones. La primera solución es que a valga 0 y la otra es que a valga 2/3. Y esos son los puntos de continuidad. Recuerden que habíamos definido que los puntos de continuidad era de la forma a, a. ¿Sí? Y así que esos son mis dos puntos de continuidad. Antes de hacer las derivadas, sí quisiera que visualicemos qué hemos encontrado con esto. Tal como definimos al inicio, en la parte roja es cuando tenemos un comportamiento, en la parte azul cuando tenemos otro comportamiento. ¿Sí? Ahora veamos la gráfica. La primera, pues en la parte roja tiene el comportamiento de un plano, fuera de la parte roja tiene el comportamiento de un paraboloide. La continuidad que hemos encontrado nosotros debe entenderse como los puntos en que la parte azul se intersecta con la parte roja, ¿verdad? La superficie azul se intersecta con la parte roja. Esa es la continuidad. Y nótese que ocurre solamente en dos puntos. Es como estar hablando de la intersección de una parábola y una recta, ¿verdad? Bueno, los dos puntos de intersección son justamente aquí en 0, 0 y un poco más arriba en 2/3, 2/3, tal como lo hemos encontrado, ¿sí? Entiéndase que la continuidad sería sinónimo de tener una superficie, de como quien dice, aunque sean dos superficies, poder visualizarlas como una sola superficie sin necesidad de saltos. Por ejemplo, por aquí justamente yo puedo pasar de la superficie azul a la roja sin ningún tipo de salto, ¿verdad? Y acá también. Esa es la continuidad. Por otro lado, pues obviamente aquí tengo un brinco y tengo un problema. Y repito, pues justamente esta continuidad nos quedó en el punto 0, 0, tal como lo encontramos, y en el punto de aquí, que es 2/3, 2/3, también como lo encontramos. Ahora hablemos de la derivada de f con respecto a x. La definición, pues, ya es conocida, y aquí hagamos una pausa. ¿Por qué? Porque f se pide evaluar en el punto h, 0 y también en el punto 0, 0. Veamos primero el punto 0, 0. Es muy sencillo porque el punto 0, 0, pues cabe recalcar x es 0 y y también, ¿no? Así que si hablamos de la recta x menos y, eso da 0. Entonces estamos en este dominio, por ende usamos esta función, ¿verdad? Muy sencillo. El punto h, 0, pues ahí más bien x vale h y y vale 0. Por ende la resta x menos y simplemente queda h. Y esto por definición de límite sabemos que es diferente de 0. Por ende la resta x menos y es diferente de 0. Significa que estamos en este dominio. Y por ende usamos esta función. Muy bien, con eso procedemos. ¿Sí? El punto h0, fíjense cómo lo evaluamos en la función racional. Y el punto 0, 0 en la función x más y. Luego lo que viene pues es procedimiento algebraico. Sumar, restar, multiplicar, dividir y nos queda simplemente h y el límite cuando h tiende a 0 de h simplemente 0. Para y la situación es muy similar. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar en el punto h0 y el punto 0, 0. En el punto h0 se cumple que la diferencia, ¿no? La resta x menos y es diferente de 0, mientras que en el punto 0, 0 se cumple justamente que x menos y es igual a 0 y usamos las funciones correspondientes y nos queda muy similar, también nos queda 0. Por último, hablemos sobre la diferenciabilidad. Veamos si la función es diferenciable en el origen. Para que sea diferenciable debe cumplirse eso. El límite cuando h tiende a 0 del residuo, ¿sí? Denotado con r, dividido para el módulo de h debe ser igual a 0. ¿Quién es h? Es un vector cualquiera con tal que no sea nulo. ¿Y quién es el residuo? Pues eso sí me parece importante que lo veamos. Algo así. Esta no es la gráfica de la función, por si acaso solo es un ejemplo. Y nótese esto. El punto x sub 0, pues es el punto que está aquí, ¿verdad? Y en ese punto x sub 0 se ha dibujado el plano tangente, que es el plano azul que puede notarse, ¿verdad?
Luego, a partir del punto x sub 0, nos alejamos una distancia o un incremento h. ¿Sí? Ahí está ese incremento. ¿Sí? De x sub 0, el vector h, y aquí estamos en el punto x sub 0 más h. Y en este punto x sub 0 medimos este residuo R, el cual aquí mucho más claro gráficamente se entiende que el residuo R es la distancia que hay entre el plano tangente y la función. Nótese que inclusive para guía, en el plano tangente hemos dibujado una recta azul y en la función pues una traza roja. Entiéndase entonces que el residuo R consiste en la diferencia, en la distancia que hay entre el plano tangente y la superficie medido a cierta distancia h con respecto al punto x sub 0. ¿Qué va a pasar si h tiende a 0? Pues bueno, el residuo va a disminuir, ¿verdad? Va a hacerse más pequeño. ¿Por qué hacemos esta observación? Porque la diferenciabilidad debe entenderse que consiste en comprobar que no importa qué crecimiento h yo tome, es decir, el vector h puede ser cualquiera, miren, podemos apuntarlo en cualquier dirección, no importa, vamos a cambiarlo por acá, como sea así. No importa qué vector h tomemos, puede ser de este lado como lo tengo ahorita o como lo teníamos al inicio, no importa. Lo que se busca es que cuando h tiende a 0, ese residuo R, ese residuo de color verde que ustedes pueden notar ahí, cuando h tiende a 0, ese residuo desaparezca, se haga 0. Un poco más arriba ustedes pueden ver aquí que aquí está justamente la división, el residuo dividido por el módulo de h. Nótese que mientras más h tiende a 0, el residuo tiende a 0 pero mucho más rápido que lo que tiende el módulo de h. Nótese aquí la diferencia, ¿no? De hecho, en cierto punto, cuando ya me acerco lo suficiente, pues simplemente, bueno, ya claro está, ya no se puede ni siquiera ver, pues no. Pero debe entenderse lo que está pasando, ¿no? El residuo simplemente desaparece. Y el límite nos da 0, ahí ya desapareció. Entonces, cuando ese residuo desaparece, quiere decir que la distancia entre el plano tangente y la superficie es 0. En otras palabras, el plano tangente y la superficie son semejantes. Y dicha semejanza se garantiza mediante este límite igual a 0, puesto que eso significa que el residuo tiende a 0 mucho antes de lo que tiende el módulo de h. ¿Cómo calcular ahora ese límite? Pues sí, es un proceso un poco más largo, puesto que el residuo es una expresión un tanto larga. Y bueno, los demás datos sí los conocemos, ¿no? De hecho, la matriz diferencial son las dos derivadas parciales que ya las calculamos en el integral anterior. Si reemplazamos los datos, pues bueno, esto es x sub 0 más h1, h2 y me queda simplemente h1, h2, ¿verdad? Esto se hace 0 y bueno, tendríamos algo como esto. ¿Cómo reemplazar, o mejor dicho, cómo evaluar la función en el punto h1, h2? Pues deberíamos saber si h1 H2 es diferente de 0 o si H1 menos H2 es igual a 0. Pues conocemos la definición de la función. En el primer caso, en este caso aquí, deberíamos usar esta función de acá. Y en el caso de aquí, deberíamos usar la otra función de acá. ¿Cuál de las dos? Pues sinceramente pueden ser ambas, porque H1, H2 es un vector libre, un vector cualquiera con tal que no sea nulo. Consideremos entonces ambos casos. Por ejemplo, en el primer caso tendríamos que la función f de h1, h2 la evaluamos usando la función racional. Esta expresión me queda algo que puedo factorizar, tal como hicimos al inicio del problema, y tenemos esto. Este límite bivariable, como tiende al origen, entonces podemos hacer un cambio del sistema polar, h1 haciendo el papel de x y h2 haciendo el papel de y. Y hacemos el cambio de variable. Luego la variable r se puede simplificar en la mayoría de todas y nos queda algo como esto. Como r tiende a 0, pues simplemente el límite me va a dar 0. Ahora consideremos el otro caso, cuando h1 menos h2 es igual a 0 o h1 es igual a h2, ¿verdad? En ese caso la función f de h1, h2 se debe evaluar en x más y, lo cual me queda simplemente h1 más h2. Si reducimos un poco más esta expresión, este límite lo podemos llevar al sistema polar, algo como esto. Aquí la r se simplifica y me queda un límite solo en términos de teta, así que ese límite ya se conoce que no existe. Como por un comportamiento me sale 0, pero por otro comportamiento me sale que no existe, se concluye que la función no es diferenciable. Y listo. Bueno, muchas gracias por tu atención. Cualquier consulta no dudes en contactar
y nos vemos en el siguiente video.